Soy Fernando VII de España. Nací el 14 de octubre de 1784 en el Palacio de San Lorenzo de El Escorial. Fui el noveno hijo de mis padres, Carlos IV y María Luisa de Parma. Al nacer era el tercer descendiente varón, pero la muerte prematura de mis hermanos Carlos y Felipe, que eran gemelos, hizo que, cuando mi padre accedió al trono en diciembre de 1788, yo pasara a ser el primero en el orden sucesorio. El 23 de septiembre de 1789, fui jurado príncipe de Asturias en San Jerónimo el Real, en una solemne ceremonia conforme al ritual histórico. Mis preceptores, el escolapio Felipe Escío de San Miguel y después el obispo Francisco Javier González Cabrera, me impusieron un estricto régimen de estudio y de vida. Aunque algunos de mis maestros, en su mayoría clérigos como era habitual entonces, demostraron capacidad para su cometido, mi educación distó de ser excelente. Sin embargo, no fui un ignorante ni menosprecié la cultura. En mi juventud me aficioné a las ciencias experimentales y pasé mucho tiempo en un laboratorio que se puso a mi disposición, dirigido por el reputado científico Gutiérrez Bueno. Me preocupé constantemente por incrementar mi biblioteca, hasta formar una colección bibliográfica apreciable. Alcancé un conocimiento suficiente de francés como para traducir textos de esa lengua. Sentí curiosidad por conocer en persona el estado económico de mi reino, lo que plasmé en los diarios de mis viajes, y, siguiendo la tradición de mi padre, me interesé por las artes. Durante mi reinado se crearon el Museo del Prado y el Conservatorio de Música de Madrid. Mis contemporáneos transmitieron de mí la imagen de un hombre vulgar, sin grandeza, dado al trato familiar con criados, aficionado al lenguaje zafio, apasionado por las diversiones populares, en especial los toros, adicto a las salidas nocturnas en busca de aventuras galantes y al mismo tiempo, imbuido de una religiosidad beata rayana en la superstición. Quienes me trataron me presentaron como una persona de débil carácter, muy influenciable por mis allegados, hipócrita, semamente desconfiado, tímido y cobarde, incapaz, como dijo Lord Holland, de sentir afecto hacia los demás, incluidos mis padres, quienes me correspondieron del mismo modo. Retraído ante las dificultades hasta caer en la abulia, si las circunstancias me eran favorables me imponía a los demás hasta dominarlos, mostrándome entonces déspota y cruel, dispuesto a cualquier cosa para satisfacer mi egoísmo. Fui muy consciente de mi elevada condición, extremadamente preocupado por mi imagen pública, terco y autoritario. No carecí, dijo de mi mesonero Romanos, de sagacidad interesada y traviesa para servirme de hombres de la más diversa condición. Durante mi juventud estuve apartado de los asuntos públicos y mi papel en la corte fue insignificante, pero mi matrimonio con María Antonia de Nápoles, en octubre de 1802, cuando tenía 18 años, cambió radicalmente esta situación. Influido por mi esposa, comencé a interesarme por la política, y, como me estaba vedada esta actividad, todo lo hice en secreto, mediante intrigas. Con el auxilio de un grupo de aristócratas y clérigos, al que podemos llamar facción o partido fernandino, entre los que destacaron el canónigo Escóiquiz, los duques del Infantado y de San Carlos y el marqués de Ayerbe, los príncipes de Asturias nos fijamos como principal objetivo acabar con el desorden, los abusos y vicios derivados, según dijimos, del gobierno despótico de Godoy, un advenedizo sin méritos encumbrado inexplicablemente por el favor de la reina. No obstante, nuestro móvil principal consistió en impedir que Godoy obstaculizara mi acceso al trono, posibilidad que nosotros mismos propalamos sin fundamento alguno. También pretendimos poner fin al reformismo de raíz ilustrada emprendido en los últimos años del reinado de mi padre, incrementar el peso de la aristocracia en el gobierno de la monarquía y satisfacer las aspiraciones del clero, radicalmente opuesto a la política regalista desarrollada por los monarcas españoles del siglo XVIII. Al inicio del siglo XIX, mi reino pasaba por serias dificultades económicas, lo que provocaba un generalizado descontento en la población. En otro plano, España se veía sometida a una fuerte presión diplomática por parte de Napoleón, quien, amparado en la alianza hispano-francesa formalizada en 1796, condicionaba considerablemente la política de mi padre, Carlos IV, y lo comprometía de lleno en la guerra contra Inglaterra.
Mis partidarios, los fernandinos, aprovecharon este escenario para lanzar una dura ofensiva contra Godoy, plasmada inicialmente en el terreno de la opinión. Organizaron una intensa campaña propagandística inspirada en los procedimientos empleados durante la Revolución Francesa, fundada en la dicotomía entre el bien y el mal, encarnados respectivamente por mí y por Godoy. Al despótico y depravado valido de los reyes, al que se hacía responsable de todos los males, se contraponía mi figura como príncipe virtuoso e inocente, condición que se justificaba por mi alejamiento de la política. Los dardos lanzados contra Godoy alcanzaron también a los soberanos, especialmente a mi madre, la reina. En este punto destaca un proyecto que costeé desde 1802. La elaboración de varias decenas de estampas a color en las que, en tono procaz, se criticaba a Godoy de manera inmisericorde. En realidad, la más vituperada era la reina, presentada como la autora del encumbramiento del choricero, y por consiguiente, responsable en última instancia de todas las desgracias del reino. Más aún, no se achacaba su culpabilidad a un error o contingencia política, sino a su depravación sexual. Era, pues, producto de su voluntad. El tema central de la sátira no dejaba lugar a dudas. Godoy había ascendido a lo más alto porque dio a la reina Agipedobes, neologismo que debe ser leído de derecha a izquierda, sebo de pija. Nada más elocuente que esta zafiedad, para ponderar hasta donde éramos capaces, yo y mi entorno, de llegar, para satisfacer nuestra ambición. En 1807, los fernandinos dimos un paso adelante en nuestro plan de acabar con Godoy y obtener, al mismo tiempo, el apoyo de Napoleón, requisito que estimamos imprescindible para cubrir el objetivo anterior, que era el primordial. Pensamos lograrlo primero mediante la denuncia ante mi padre de los crímenes del odiado advenedizo. Lo segundo, gracias a mi matrimonio, pues era viudo desde mayo de 1806, con una dama de la familia del emperador francés. Alertado por diversas informaciones, el 27 de octubre de 1807, mi padre ordenó registrar mi cuarto, y se hallaron papeles que pusieron al descubierto parte de la trama, la cual abocaba, en último término, a su destronamiento. Fui arrestado, y se abrió un proceso judicial para esclarecer los hechos, conocido como la causa de El Escorial. Todo lo confesé, pero oficialmente la opinión pública solo tuvo noticias fragmentarias de lo ocurrido a través, para mayor confusión, de dos reales decretos publicados en la Gaceta de Madrid. En el primero, del 30 de octubre, mi padre mencionaba una operación para destronarle en la que yo estaba implicado, sin especificar en qué consistía tal acción. Por el segundo, del 5 de noviembre siguiente, me perdonaba y ordenaba seguir la causa contra el resto de los comprometidos en la trama, todos ellos delatados por mí, entre quienes se contaban Escóiquiz y el duque del Infantado. Este último real decreto incluía sendas cartas mías a mi padre y a mi madre, en las que reconocía ser autor de un gravísimo delito, e imploraba su perdón en términos vergonzantes. Mal informada sobre lo sucedido, la población juzgó inverosímil mi participación en una operación contra el rey, y todo lo redujo a una maniobra de Godoy para denigrar al príncipe inocente, víctima de la ambición del déspota y de la depravación de la reina. El fracaso de la conspiración, que a primera vista podría juzgarse un triunfo de los reyes y de Godoy, se tornó de inmediato en éxito mío, claro vencedor en la batalla de la opinión. Además, creí haber obtenido el apoyo de Napoleón, pues los comprometidos en la trama de El Escorial habían contado con el concurso del embajador francés, François de Beauharnais. Tras los sucesos de El Escorial, la posición de mis partidarios ante la opinión pública era inmejorable. Todo dependía de aprovechar cualquier oportunidad para lanzar una nueva acometida contra Godoy. La ocasión la propició el intento de trasladar la corte al sur de la península en previsión de cualquier actuación inesperada de las tropas francesas que, según lo estipulado en el Tratado de Fontainebleau, firmado en octubre de 1807, estaban entrando en España, oficialmente para atacar Portugal. Mis partidarios y yo nos negamos en redondo al viaje de los reyes. En la noche del 17 de marzo de 1808, la población de Aranjuez, donde estábamos la familia real y Godoy, incrementada por gentes de pueblos vecinos reunidas ex profeso, asaltó la residencia de este último.
Para acallar las voces que pedían su cabeza por traidor, y forzado por mis partidarios, el 19 de marzo abdicó Carlos IV. Reunida la multitud ante el palacio de Aranjuez, me aclamó como nuevo rey con extraordinario entusiasmo. Acto seguido, se hizo lo propio en el resto del país. El suceso, conocido como Motín de Aranjuez, fue calificado por mis partidarios de acción espontánea del pueblo, dispuesto heroicamente a sanear la monarquía. Posteriormente también los liberales se adherirían con matices a esta interpretación. El motín, en realidad, estuvo organizado por los individuos de la corte y de la nobleza próximos a mí, con la apreciable participación, de nuevo, del embajador de Francia. Inicié mi reinado obsesionado por terminar definitivamente con Godoy y garantizarme el respaldo de Napoleón. En lo primero, no hallé dificultades, en lo otro fracasé. Destituido de todos sus cargos y honores, y secuestrados sus bienes, Godoy fue encarcelado, y se anunció la apertura de una causa judicial contra él, cuyo resultado no cabía imaginar otro que la pena de muerte. Pero Napoleón no me reconoció como rey de España, si bien me dio a entender que así lo haría tras celebrar ambos un encuentro personal en territorio español para tratar sobre la situación de la monarquía. La entrevista con el emperador se convirtió en mi objetivo prioritario, de modo que me despreocupé del gobierno. Las medidas adoptadas en los primeros meses de mi reinado, de marzo a mayo de 1808, se limitaron a derogar planes reformistas iniciados en el tiempo de Godoy, satisfacer ciertas aspiraciones de la aristocracia y el clero, y complacer con disposiciones de escaso relieve algunas demandas populares. Pero lo más destacado de estos meses fue mi sometimiento a la voluntad de Napoleón. Como resultado de ello, las tropas francesas consolidaron su control sobre la mitad septentrional del país y, sin mi consentimiento, se instalaron en Madrid. Ante el anuncio de Napoleón de entrar en España, para celebrar la proclamada entrevista y reafirmar la alianza entre ambos países, salí de Madrid a su encuentro el 10 de abril. El viaje finalizó el 20 del mismo mes en Bayona, donde me esperaba el emperador ya con la idea de sustituir la dinastía Borbón por la suya. A esa ciudad francesa había convocado Napoleón asimismo a Carlos IV y al resto de la familia real española. Napoleón consiguió la corona española con relativa facilidad. El 5 de mayo mi padre, Carlos IV, le cedió sus derechos. Al día siguiente yo renuncié en él, y el 10 me adherí a la cesión efectuada por este en Napoleón, mediante un convenio en el que se establecía que yo, mi hermano Carlos María Isidro y mi tío don Antonio fijaríamos nuestra residencia en el castillo-palacio de Valencay, y que cada uno de nosotros recibiría mensualmente un subsidio de las arcas francesas. Desde mi llegada, el 18 de mayo de 1808, hasta mi salida, el 13 de marzo de 1814, esto es, durante todo el tiempo de la Guerra de la Independencia, les Princes Espagnols, como nos denominaron las autoridades imperiales, pues continuaron sin reconocerme como rey de España, permanecimos ininterrumpidamente en Valencay. Mi conducta durante mi estancia en Valencay estuvo determinada por la sumisión a Napoleón y por la desconfianza propia de mi carácter. Me acoplé sin resistencia a las órdenes recibidas, invariablemente me negué a considerar cualquier plan de fuga, se idearon varios. Felicité por escrito a Napoleón por sus victorias en España y a José por su acceso al trono, y nada hice por contactar con los españoles que luchaban en mi nombre. Durante los 6 años pasados en Valencay, todo lo que se puede decir de los príncipes españoles es que vivieron, escribió Talleyrand en sus memorias. A fines de 1813 se produjo un giro inesperado. Ante el acoso de la coalición internacional, Napoleón tuvo necesidad perentoria de finalizar la guerra en España para disponer de sus tropas allí destinadas, y negoció un tratado conmigo, cuyas cláusulas fueron establecidas por él mismo. Para forzarme a asumirlo, me prometió que facilitaría mi vuelta a España, con la misma autoridad que tuvo mi padre, esto es, como rey absoluto. El tratado, firmado en Valencay el 11 de diciembre de ese año, no fue ratificado por la regencia constitucional, el poder ejecutivo legalmente establecido en España. No obstante, Napoleón autorizó mi regreso. El 24 de marzo de 1814 llegué a Gerona. Fui recibido de la manera más entusiasta.
Lo mismo sucedió en las restantes poblaciones de mi itinerario hasta Madrid, a donde llegué el 13 de mayo, tras pasar en Valencia un par de semanas que resultaron decisivas para preparar el golpe de Estado que posibilitó mi instauración como rey absoluto. Mi regreso, el del príncipe inocente, simbolizaba la victoria española sobre Napoleón. Volvía, pues, muy fortalecido ante la opinión pública. Era el rey legítimo, frente al intruso, José Bonaparte, y al tirano Napoleón, y sobre todo el príncipe inocente, que sin ser responsable de los males de la patria, se había inmolado por ella sometido a un duro cautiverio. Durante mi ausencia, las Cortes de Cádiz habían resuelto la crisis de la monarquía tradicional española, crisis a la que tanto había contribuido yo en mi etapa de príncipe de Asturias, mediante su transformación en monarquía constitucional. Así quedó establecido en la Constitución de 1812. Pero yo y mi entorno no aceptamos esta solución e interpretamos que el deseo general de los españoles era verme dotado de plena soberanía, sin las limitaciones contempladas en la Constitución. La promesa recibida de Napoleón en Valencay y la manifiesta antipatía hacia la Constitución de 1812 y, en general, hacia la obra de las Cortes profesada por Wellington, generalísimo de las tropas aliadas hispano-británicas y en consecuencia el hombre con mayor poder militar en España en ese momento, me facilitaron el camino para derogar la Constitución, declarar nulas las decisiones de las Cortes y restaurar la monarquía absoluta. Así lo anuncié en un manifiesto fechado el 4 de mayo de 1814 en Valencia, preludio del golpe de Estado perpetrado a continuación, preparado por mí y los míos de acuerdo con nuestros procedimientos habituales. Intrigas, negociaciones secretas, intensa campaña propagandística. Nunca acaté la Constitución de 1812, ni acepté un sistema representativo, cualquiera que fuera su carácter. No obstante, tras el pronunciamiento de Riego, en 1820, me vi obligado a jurarla. Inmediatamente, sin embargo, alenté todo tipo de operaciones en su contra, incluyendo la formación de partidas armadas. Durante los casi 4 años de vigencia del régimen constitucional, de enero de 1820 a septiembre de 1823, periodo denominado Trienio Liberal, me consideré prisionero de los liberales y privado de mis prerrogativas regias. Insistentemente solicité ayuda a otros soberanos europeos, en especial al zar Alejandro I, para variar el régimen político español, dominado según yo por revolucionarios anarquistas y republicanos, que odiaban la religión y los tronos y amenazaban mi vida y la de mi familia. Esa sensación de inseguridad personal, mezclada con un odio visceral a los liberales y al constitucionalismo, caracterizó el resto de mi reinado. En 1823 derogué por segunda vez el sistema constitucional. Al igual que en 1814, conté con una parte importante de la población española, en particular el clero, pero para lograr mi propósito precisé de la ayuda exterior. En 1814 había dispuesto del impulso inicial de Napoleón y del soporte, más por omisión que por acción, de Wellington, quien, a pesar de estar informado sobre la preparación del golpe de Estado contra el constitucionalismo, nada hizo para impedirlo. En 1823 fue decisiva la intervención militar de un ejército extranjero, los 100.000 hijos de San Luis, acordada por las potencias europeas el año anterior en el Congreso de Verona. Si bien no cabe hablar de victoria completa de los absolutistas en 1814 y en 1823, dio la impresión de que retornaba la monarquía absoluta tradicional, encarnada en mí, un monarca dotado de plenos poderes, solo limitados por la doctrina católica y por las leyes tradicionales garantes de los privilegios de personas y territorios. Ello se hizo patente en símbolos y ritos, en medidas sociales, y en la retórica de las abundantes disposiciones oficiales de las 2 etapas de mi reinado absoluto, 1814 a 1819 y 1823 a 1833. Ahora bien, como ha hecho notar Miguel Artola, el sistema político resultante no respondió al modelo de monarquía del antiguo régimen. A partir de 1814, con el intervalo constitucional del trienio, establecí un nuevo sistema. Goberné con plena autoridad, sin limitaciones ni ataduras de ningún tipo ni procedencia.
desmantelé la obra de los constitucionales, desvirtué hasta hacerlos inoperantes en la práctica los organismos históricos que atemperaban el poder del monarca, fundamentalmente los antiguos consejos, no satisfice las aspiraciones de la aristocracia. Y a pesar de las numerosas concesiones a la Iglesia y de la retórica sobre la alianza del trono y el altar, mantuve el tradicional regalismo. Centré mi política en el control personal del poder, valiéndose de la represión de toda disidencia, y de unos servidores cuya única pauta de comportamiento fue la fidelidad ciega a su señor. Goberné a mi manera, como un déspota, escuchando los consejos que en cada momento me convenían, en particular los de mi camarilla, sin ajustarme a ningún precedente específico y como ningún soberano lo haría después de mí. Mi régimen político, ha escrito Brian Amnett, nunca llegó a adquirir un carácter definible, fue sui generis. Al igual que en otras monarquías europeas, la restauración de 1814 en España no supuso, pues, la vuelta del antiguo régimen, sino el nacimiento de un nuevo tiempo político. Pero a diferencia de lo sucedido en otros lugares de Europa, donde se produjo algún tipo de transacción entre lo antiguo y lo nuevo, y se estableció un orden constitucional muy favorable a la corona, en España eliminé a los disidentes y descarté cualquier rastro de sistema representativo. Todo se fundamentó en mí, un rey que me impuse a todos, y rechacé las propuestas que pudieran limitar mi voluntad, aun cuando procedieran de los sectores contrarrevolucionarios con los que ideológicamente coincidía. Mi actitud ante la cuestión de la jurisdicción señorial y la Inquisición ilustra este último extremo. La obra de las Cortes fue derogada en su conjunto en 1814, y nuevamente en 1823, pero los titulares de señoríos no recuperaron sus derechos jurisdiccionales suprimidos por un decreto de las Cortes en 1811. Estos derechos fueron incorporados a la corona en 1814, y cuando algunos nobles reclamaron su reversión, la Junta Consultiva, nuevo organismo que creé, respondió que la jurisdicción era inherente exclusivamente a la soberanía, y, en consecuencia, sólo me correspondía a mí. Por su parte, la Inquisición, símbolo del antiguo régimen, suprimida en 1808 por Napoleón y en 1813 por las Cortes de Cádiz, fue restituida en 1814, porque la consideré necesaria para perseguir a los liberales. En 1820, el gobierno constitucional la eliminó de nuevo, pero no la restablecí en 1823, a pesar de las muchas representaciones en este sentido, procedentes sobre todo del clero. En esta última fecha, disponía de otros organismos de control y represión, entre ellos la policía, que a diferencia de la Inquisición, tribunal mixto eclesiástico y civil, dependía enteramente de mí. En mi decisión, pesó asimismo la presión internacional contra el odiado tribunal. Mi sistema político, en suma, se caracterizó por el ejercicio personal del poder regio, un acusado espíritu contrarrevolucionario y la práctica sistemática de una dura política represiva. No hubo rastro de voluntad pacificadora. Pretendí borrar de raíz las ideas y la obra de los revolucionarios, quitarlas de en medio del tiempo, dije en mi manifiesto del 4 de mayo de 1814. Para salvar su vida o evitar la cárcel, los liberales que pudieron se exiliaron, mayoritariamente a Inglaterra y Francia. Antes, en 1813, habían hecho lo propio los seguidores del rey José. El exilio político y los intentos de los liberales de levantar a la población española contra mi absolutismo, hubo varios, todos saldados en fracaso, constituyeron rasgos sobresalientes de mi reinado. Otros, no menos relevantes, fueron la pérdida de América, salvo Cuba y Puerto Rico. También en este caso opté por la fuerza militar, sin ofrecer alternativas políticas, y el acusado retroceso internacional de España, hecho este bien patente ya en el Congreso de Viena, 1814 a 1815. A pesar de la dureza de la represión, de la depuración de la administración y de la consolidación de los privilegios del clero, pronto se alzaron voces en el interior contra mí, la mayoría de eclesiásticos. Me exigían mayor firmeza contra el liberalismo y el establecimiento de un sistema absoluto de signo teocrático. Acorralado por la doble oposición de liberales y ultrarrealistas, y por una grave crisis económica y social,
di vía libre a partir de 1826 a una política reformista encaminada a modernizar la administración. Los ejecutores de esta política fueron individuos de talante ilustrado, firmes partidarios de la monarquía absoluta y enemigos declarados del liberalismo, tildados por la historiografía de absolutistas moderados o pragmáticos, aunque quizá lo más apropiado sea calificarlos de fernandinos, por su fidelidad a mí, Martín de Garay, García de León Pizarro, Cea Bermúdez, el conde de Ofalia, López Ballesteros, Javier de Burgos. Las medidas, algunas apreciables, como la creación del Consejo de Ministros y del Ministerio de Fomento, la Ley de Minas, el Código de Comercio, la fundación de la Bolsa de Madrid, etc., estuvieron encaminadas a garantizar la pervivencia de mi régimen. Nunca se abogó por el cambio a un sistema constitucional, pues jamás renuncié a mis plenos poderes. El reformismo de los moderados no contentó a los liberales y tampoco tranquilizó al realismo extremista. Aprovechando el descontento de campesinos, artesanos, clero y notables locales, en 1827 los ultras de Cataluña organizaron un movimiento que amenazó con extenderse a otros puntos, en el que abundaron las críticas a mi gobierno e incluso a mi persona, acusándome de incapacidad para imponerme a los enemigos de la religión y del trono. Fue la conocida como revuelta de los agraviats o malcontents. Sin renunciar a la vía represiva, practicada a veces con suma dureza por el conde de España, decidí visitar personalmente Cataluña. El viaje, prolongado por Navarra y el País Vasco, fue para mí un clamoroso éxito, pues el entusiasta recibimiento de la población en todas partes me confirmó su fidelidad. A mi regreso a Madrid en agosto de 1828, había recuperado gran parte de la popularidad perdida, y los realistas más moderados se forjaron la ilusión de que se abrirían cauces a la participación política y finalizaría la represión. Las líneas maestras de mi política, sin embargo, no se alteraron un ápice. Uno de mis grandes problemas, convertido al final de mi vida en el mayor de todos, fue el de mi sucesión. Mis tres primeras esposas, María Antonia de Nápoles, 1802 a 1806, Isabel de Braganza, 1816 a 1818, y María Josefa Amalia de Sajonia, 1819 a 1829, no me dieron descendencia. Solo de la segunda tuve una niña, que no superó los 2 meses de vida. De mi cuarta esposa, mi sobrina María Cristina de Borbón, con quien casé en 1829, arropado por el entusiasmo popular, tuve 2 hijas, Isabel y Luisa Fernanda, pero ningún varón. Meses antes del nacimiento de la primera, que reinaría con el nombre de Isabel II, publiqué una pragmática sanción, marzo 1830, por la cual suprimía la ley sálica, vigente en España desde 1713, y restablecía el derecho sucesorio castellano, según el cual, en ausencia de varón por línea directa, podían reinar las mujeres de mejor línea y grado, sin quedar postergadas a los varones más remotos. Justifiqué mi decisión aludiendo a que así lo habían decidido las Cortes de 1789, las reunidas para jurarme como príncipe de Asturias, aunque entonces no se publicó el acuerdo. En contra se manifestaron tajantemente los ultrarrealistas, declarados ya firmes partidarios de mi hermano Carlos María Isidro, cuyo acusado talante conservador era bien conocido. A favor se situaron los absolutistas moderados y los liberales, pues creyeron que a mi muerte, que se presumía próxima, debido a mi precario estado de salud, gobernaría María Cristina, sin otra opción para consolidar el trono de mi hija que proceder al cambio político mediante la implantación de un sistema constitucional. Corroboraron esta impresión las medidas adoptadas por María Cristina en 1832, cuando, debido a mi enfermedad, asumió la dirección del gobierno, entre ellas la reapertura de las universidades y un decreto de amnistía, que si bien resultó muy restrictivo, posibilitó el regreso del exilio de algunos liberales. Desde 1830 la política española transcurrió en un ambiente de acusada agitación, provocada por la división entre los que serían llamados carlistas, defensores del derecho al trono de mi hermano don Carlos, y los isabelinos o cristinos, partidarios de mi hija Isabel. La fractura se manifestó en el seno de mi familia y en la corte, y dio lugar a sucesos rocambolescos. Derogación y promulgación por segunda vez de la pragmática sanción,
cambios de gobierno, sorprendentes negociaciones para compaginar los derechos de Isabel con los de don Carlos, etc. Por supuesto, la división afectó asimismo al conjunto del país. Junto a las noticias sobre la formación de círculos carlistas y el hallazgo de armas en conventos e iglesias, surgieron rumores de distinto signo, unos acerca de la constitución de una regencia carlista, que en distintos puntos del país preparaba sublevaciones. Otros sobre las maniobras de individuos sospechosos de llevar a cabo innovaciones políticas destinadas a restringir los derechos del trono. Al margen de la cuestión sucesoria, los liberales prosiguieron en su intento de provocar el cambio político. Amparados en el ambiente creado en Europa por los movimientos revolucionarios de 1830, ensayaron distintas acciones coordinadas entre el exilio y el interior. Todas fracasaron, y muchos de los comprometidos en ellas fueron ejecutados. Muy sonados fueron los casos de Mariana Pineda y el general Torrijos, una y otro elevados por el liberalismo posterior, al igual que Riego, a símbolos de la lucha por la libertad, mártires de la libertad. Fallecí en Madrid el 29 de septiembre de 1833, a los 48 años, tras padecer durante varios meses graves problemas de salud. La reina María Cristina asumió la función de regente durante la minoría de edad de mi hija Isabel II, nacida en 1830. Pero mi hermano don Carlos declaró con firmeza su derecho al trono. El enfrentamiento, que no fue solo de carácter sucesorio, dio lugar a una guerra civil, prolongada durante 7 años.